Hola, soy la Basmati y hoy para hablaros de por qué somos la única especie humana del planeta. Mirad, tengo que hablar de quizás de Darwin y, en fin, de sus contemporáneos que son tan interesantes o más que él. Pero bueno, ya sabéis que en el siglo XIX Darwin, que esa idea ya era de su abuelo, pero que él la va a desarrollar, es el principio de, bueno, el principio de las especies, el principio de adaptación de las especies, adaptar las más fuertes, etcétera, etcétera. Y toda esa corriente de pensamiento va a durar hasta bien entrado el siglo XX y va a tener influencia en política, en fin, en montones de cosas, algunas veces no para bien, pero bueno, en el siglo XIX crea una grandísima polémica en todo el mundo porque claro, para los creacionistas fue un palo, ¿no? Pero bueno, con independencia de todo esto, os traigo un artículo muy interesante del país de por qué somos la única especie. Mirad, todos estos cambios genéticos que hemos tenido como especie se han debido a muchas veces a hecatombes, adaptaciones, o sea, por ejemplo, los gorilas, pues la columna vertebral le entra por detrás. Nosotros al estar erguidos, ya me están mandando anuncios, nos entran por abajo. Tenemos una conformación, aunque nuestro antepasado común es un simio, tenemos una estructura, por decirlo, distinta, porque al habernos erguido al paso de la evolución, pues nuestras caderas, nuestra columna, en fin, nuestros pies, nuestras manos han variado también. Y todo eso ha determinado otras cosas, pero siempre que hay un cambio genético se debe a un cambio en el entorno. Porque hemos tenido que adaptarnos y sobrevivir, no es casual, y eso a su vez ha pasado. Pero bueno, con independencia de eso, hay 8 especies. Ahora mismo se ha descubierto la genética, lo, ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo. Entonces lo que he descubierto es que somos una especie de Frankenstein, yo que sé, que tenemos de neandertal genéticamente, etcétera, etcétera. Dios gracias, que no somos endogámicos, porque eso nos hace más fuertes y nos resistentes. Se ha descubierto también hace poco, digamos, en todo este relato que era más bien plano, pues que en un momento determinado en toda la Tierra llegamos a ser 1200 y casi desaparecemos como especie. Pero bueno, eso es una cosa que está en estudio también, se sabe que es así, en esa especie de cuello de botella, pero próximamente nos explicarán más cosas, porque claro, todo esto es a nivel divulgación, pero esto tiene muchísimo más calado dentro de lo que es la profesión de arqueólogo, etcétera. ¿Y por qué os quería yo decir esto? Pues no me acuerdo. Nos vamos a remontar, os voy así. Mirad, ya sabéis que hubo una lluvia de meteoritos mostrenca. Hubo montones de cosas hace años, ¿no? Pero no es lo mismo de hace millones de años que hace 8000 o 9000 años que hubo un cambio del eje de la Tierra en el cual se dieron inundaciones, huracanes, se dieron montones de cosas, montones de catombes, que es cuando se cifra la historia del Arca de Noé, que Sumer la cuenta 1000 años antes que en la Biblia, que un señor construye un arca, mete diferentes especies dentro del arca para que sobrevivan porque va a haber una grandísima inundación. En Sumer también tenemos la historia de Moisés, también 1000 años antes de que se escriba la Biblia. En fin, no sé, ya montones de veces he contado que la historia de José Zoroástrica, yo que sé, que la historia de los libros de los muertos aparece de la Biblia, o sea, egipcia aparece en la Biblia, o sea, los papyrus, porque realmente judíos son los que viven en Judea, pero entonces los papyrus vienen del creciente fértil y se apropian de montones de relatos y los incorporan, les cambian el nombre, le ponen Yahvé, en fin, pero no quiero que me llaméis blasfema. Vamos ahora a 3 últimos descubrimientos realizados en los últimos tiempos que realmente se obligan a replantear lo que es los orígenes de la humanidad. 3 hallazgos que acaban de cambiar lo que sabríamos. Perdón, interrupción, que no he acabado la frase de antes. Mirad, seguramente si no hubiera habido una lluvia mostrenca de meteoritos como la que generó el Golfo de México, otra que hubo aquí en Almería, un meteorito gigantesco, si no hubiera habido eso, a lo mejor nosotros en vez de esta piel tendríamos escamas verdes, ¿sabéis? Simplemente como especie hemos tenido suerte porque somos unos depredadores de cuidado, invasivos y malvados, que vamos a terminar con el planeta. Bueno, prosigamos, hermanos. 3 hallazgos acaban de cambiar la configuración de lo que sabíamos, ya digo configuración como un ordenador, sobre el origen
¿cómo se llama?, del género humano y de nuestra propia especie de Homo sapiens, que no creáis que era el más sapiens, porque había diferentes homos, y nosotros estamos mezclados, vamos, churras y merinas, tenemos nuestra genética. Es posible, dicen algunos expertos, ahora os voy a dar diferentes opiniones, yo qué sé, desde el que lleva esta puerca, que nunca me acuerdo cómo se llama, mucho. Porque hay, ¿cómo diría yo? Hay disparidad de criterios, todos coinciden en cosas, pero tienen, porque, claro, nos movemos en hipótesis, después el carbono 14 nos puede dar una aproximación, pero, y seguramente el paso del tiempo y la genética nos dé más, por supuesto, pero de momento todos nos movemos en hipótesis. Bueno, dicen algunos expertos que debemos desechar pues este concepto para referirnos a nosotros mismos, pues estos descubrimientos lo que apunta es que somos unos Frankenstein, tenemos pedazos de uno y otro. Mira, hay una hipótesis que dice que los que han resistido, yo no lo sé, estas cosas yo las leo, pero yo no sé si creérmela o no, que los que han resistido mejor el COVID, que no necesariamente eran la gente más fuerte, son los que tenían más de neandertales. Y yo sí que me lo creo, fijar. Porque tenemos una mezclete. Bueno, es que somos una especie de Frankenstein con trozos, como si dijéramos, de otras especies humanas. Esto ha descubierto la genética, con las que no hace mucho tiempo compartíamos planetas, sexo e hijos. Mira que son feos, ¿eh? Mira que son feos. Los neandertales eran súper simpáticos, pero más feos. Y los cromañones más guapos, pero más antipáticos. Seguimos igual, porque los cromañones eran los alemanes. Bueno, los hallazgos suponen que hace unos 200.000 años, poca cosa, 200.000 años dentro de millones, pues no creéis que es mucho. Había hasta 8 especies o grupos humanos diferentes dentro de lo que es nuestro planeta, porque hay muchos, digamos, espacios que los desconocemos. Bueno, franjas, no lo sé, capítulos, llamadle como queráis. Porque no digáis eslabón perdido porque eso es mentira. Hay muchísimos eslabones perdidos. Es que la gente dice esas cosas. Bueno, todos formaban parte del género de los, digamos, Homo. Ya os iré contando cosas. Y que es el que nos engloba a nosotros. Los recién llegados muestran una interesante mezcla de rasgos primitivos que tienen unos arcos muy grandes aquí en los ojos, así, sobre las cejas, cabezas planas y modernos. Bueno, ahí está, el hombre dragón. Ese estaba en China. El nombre que le han puesto, el hombre dragón. Se casaría con la mujer dragona o con la doncella de la aldea. Ay, no me hagáis caso. Bueno, el hombre dragón de China tenía una capacidad craneal muy grande, como la de los humanos actuales o superior. El Homo de Nesher Rambla, ese lo hallaron en Israel, pudo ser el que originó a los neandertales. Ellos tan modestos siempre. Y los denisovanos, estos me encanta, que ocuparon Europa y Asia, denisovanos, no sé si se dice denisovanos o denisovanos, yo creo que denisovanos porque no es drújula. Ellos ocuparon Europa y Asia respectivamente y con los que nuestra propia especie tuvo muchos y repetidos encuentros sexuales de disco, de los que nacieron bebés, hijos mestizos, muy mestizos. Se pensaba que era imposible el cruce entre estas especies, entre ninguna especie, pero el hecho real es que todas tuvieron que ver con todas. Qué raro, ¿verdad? Que fueron aceptados en las respectivas tribus como unos más, afortunadamente. Ahora sabemos que por aquellos cruces, mirad, todo esto lo voy a poner también en inglés porque es súper interesante. Ahora sabemos que de aquellos encuentros, en la tercera fase, todas las personas de fuera de Asia llevan un 3% de ADN neandertal o que los habitantes de Tíbet, por decir algo, tienen genes para poder vivir a gran altura. ¿Qué les pasaron los denisovanos? Sí, porque los sherpas están como Juan por su casa a 8.000 metros y los europeos como bombonas de oxígeno. Y aquellos no llevaban ni zapatillos ahí especiales para que no se le congelen los pies. Ellos relajaditos, asquerosos. Bueno, tontos sherpa. Bueno, han nacido a mucha altura. Bueno, hay mucho más, algo mucho más inquietante que ha revelado el análisis genético de las poblaciones actuales, por ejemplo, de Nueva Guinea, que es posible que los denisovanos
una rama hermana de los neandertales ya sabéis que desaparecieron, pero todos llevamos genética neandertal, o casi todos, viviesen hasta hace apenas 15.000 años, que es nada dentro de lo que son términos evolutivos, porque se mueven en 200.000, en millones y cosas así. O sea, que hasta hace nada había denisovanos. El tercer gran hallazgo que ha cambiado totalmente la configuración de lo que veníamos pensando hasta ahora de los últimos días es casi detectivesco. Se ha analizado el ADN conservado en el suelo de la cueva de Denisova, en Siberia. Sabéis que Siberia es gigantesca y lleva hasta Asia. Bueno, llega hasta Asia, no es parte de Asia, no, es Asia, yo creo toda, ¿no? Es gigantesca. Y es una reserva también de bosques, animales. Bueno, Denisova, se han encontrado material genético de los humanos autóctonos, los denisovanos, de neandertales y de sapiens en periodos tan cercanos que incluso podrían solaparse. ¡Qué interesante! O sea que a los niños se les mezclaron. Aquí se hallaron hace 3 años los restos del primer híbrido entre especies humanas. Qué bien, que se conoce, que es una niña que es hija de un neandertal y un denisovano. Una neandertal y un denisovano. El paleoantropólogo Florence Detroit descubrió para la ciencia otra de las 9 especies que se llama el Homo luzoniensis, que vivió en una isla de Filipinas hace 67.000 años y que tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Y que muestra una extraña mezcla de rasgos que podrían ser, los filipinos son muy guapos, resultado de su larga evolución en aislamiento durante más de 1 millón de años. Claro, es que las islas tienen eso. Es algo parecido a lo que experimenta su coetáneo el mono floriniensis u hombre de las flores, Homo floriniensis, que es un humano de 1,5 metros, pequeñito, que vivió en una isla indonesia. Tenía un cerebro chiquitito, pero con capacidad buena, ¿eh? Tenía el cerebro del tamaño de un chimpancé, pero si se aplica el test de inteligencia que se le aplica al resto, mirar que lo del tamaño, el tamaño no importa. El test de inteligencia más usado por los no, ¿cómo se dice? Paleoantropólogos, se puede decir que es tan avanzado como el resto, como el de los sapiens, pues a sus herramientas de piedra son igual de evolucionadas que los otros. Claro, es que se comparan los niveles de progreso, por decirlo de alguna forma. Lo que hizo que progresaran es la imaginación, en contra de que la gente ha dicho de la racionalidad, ¿no? El ponerle un palo al hacha, tal, tal, eso son funcionalidad. Los buenos somos los artistas. Bueno, a estos dos habitantes insulares se le suma el Homo erectus, que era el primer homo viajero que salió de África hace unos 2 millones de años, conquistó Asia y allí vivió hasta hace al menos unos 100.000 años. El octavo pasajero de esta historia es el Homo daliensis. Daliensis, Dalí vendría de allí seguro, que es un fósil hallado en China con mezcla de Erectus y Sapiens, aunque es posible que finalmente sea, hay controversia en todo esto, aunque sea, pero claro, los resultados genéticos mandan, aunque se ha adscrito al nuevo linaje de Homo longi. Dice Detroit, Florence Detroit, dice, no me sorprende que hubiera varias especies humanas vivas al mismo tiempo, ya me están hablando. Ah, no me sorprende que hubiera varias especies humanas vivas al mismo tiempo. Si consideramos el último periodo geológico que empezó hace 2,5 millones de años, siempre ha habido diferentes géneros y especies de homínidos compartiendo planeta. La gran excepción es la actualidad. Nunca antes había existido una sola especie humana en la Tierra. ¿Por qué somos los sapiens los únicos supervivientes? Seguro que éramos los más tontos. Bueno, para Juan Luis Azuaga, que es el paleontólogo de Altapuerca, famosísimo, porque aquello no para de dar frutos, dice, la respuesta es que somos una especie hipersocial. Los únicos, yo también lo pienso, la comunicación, siempre se habla del cerebro, pero nunca se habla de la capacidad de comunicar, no sé, del lenguaje no verbal, etcétera. Dice, la respuesta es que somos una especie hipersocial, los únicos capaces de construir lazos más allá del parentesco, al contrario que el resto de mamíferos. Compartimos ficciones consensuadas como patria, religión, lengua, equipo de fútbol y fobias también. Y llegamos a sacrificar muchas cosas por ellas. Ni siquiera las especies humanas más cercanas a nosotros, los neandertales, que sí creaban adornos, símbolos y arte, tenían ese comportamiento tan hipersocial. Menos mal, porque sí, los neandertales no tenían bandera.
Ya, nosotros somos unos plastas. Bueno, por razones aún desconocidas, esta especie se extinguió hace unos 4.000 años. Una pena. Dice Antonio Rosas, que es paleontólogo del CSIC, es, CSIC, que es Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dice, los sapiens no eran superiores. Yo también lo pienso, seguro que eran los más tontos del grupo. Los sapiens no eran superiores en sentido estricto a sus congéneres. Tuvieron más suerte, vete a saber. Ahora sabemos que somos el resultado de hibridaciones. Eso nos hizo fuertes con otras especies y el conjunto de características que tenemos resultó ser la perfecta para aquel momento. Una posible ventaja adicional es que los grupos sapiens eran más numerosos que los neandertales, lo que supone menos endogamia y mejor salud en las poblaciones. Dice Detroit, parte de la explicación... Ay, no paran de llamarme. Parte de la explicación está en la misma esencia de nuestra especie sapiens. Sabio en latín. Tenemos un cerebro... Ay, por favor, no me llaméis más. Parte de la explicación está en la misma esencia de nuestra especie sapiens. Sabio en latín. Tenemos un cerebro enorme al que debemos alimentar, por lo que necesitamos muchos recursos y por lo tanto mucho territorio. El Homo sapiens experimentó una expansión demográfica enorme y es muy posible que la competición por el territorio fuera demasiado dura para el resto de especies. Bueno, María Martinón Torres, que es directora del Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana, Dixit. El secreto es la hiperadaptabilidad. La nuestra es una especie invasiva, no necesariamente malintencionada, pero somos como el caballo de Atila de la evolución, opina. A nuestro paso y con nuestro estilo de vida disminuye la diversidad biológica, incluyendo la humana. Somos una de las fuerzas ecológicas de mayor impacto del planeta y esta historia, a 8.000 millones. La nuestra comenzó a fraguarse en el Pleistoceno, el periodo que comienza hace 2,5 millones de años y termina hace unos 10.000, cuando el sapiens es ya la única especie humana que queda en el planeta. Bueno, pues los hallazgos de hace 3 años, porque este artículo que os voy a poner del País tiene 3 años, del 2019, muy interesante, vuelven a plantear el problema creciente, que es que los científicos cada vez nombran más especies humanas. ¿Tiene sentido hacerlo? Me gustaría saber vuestra opinión. Bueno, para Israel Herkovich, que es un paleontólogo israelí, autor del hallazgo del Homo de Nesre, Ramla, pues dice que no. Dice, hay demasiadas especies. La definición clásica dice que dos especies distintas no pueden tener hijos fértiles. Tuvieron hijos todos con todos. El ADN nos dice que sapiens neandertales y denisovanos los tuvieron, por lo que debería ser considerada la misma especie. Aquí nos estamos perdiendo el concepto de especie. Dice Joao Sidao, que es profesor de Barcelona de ICREA, que es la Universidad de Barcelona, dice, si nosotros somos los sapiens, entonces especies que son ancestros nuestros por vía de la mezcla también lo son. Bueno, pues ahí andamos, si somos la misma especie, si no somos la misma especie, si somos distintas especies. Bueno, este es un tema que lleva a la confrontación entre los diferentes expertos. José María Bermúdez de Castro, que es codirector de Arcapuerca, dice, la hibridación es muy común en especies actuales, especialmente en el mundo vegetal. Se puede matizar el concepto de especie, pero creo que no podemos abandonarlo porque es muy útil para podernos entender. Bueno, en esto entra en juego muchísimos matices, habría que decir. No es lo mismo las evidentes diferencias entre sapiens y neandertales que la identidad como especie de Homo luzonensis, del que solo se conoce unos pocos huesos y dientes, o de los denisovanos, de los que la mayoría de la información se desprende del ADN extraído de fósiles súper pequeños, diminutos. Y dice Martinón Torres, curiosamente, a pesar de los cruces frecuentes, tanto sapiens como neandertales han sido especies perfectamente reconocibles, distinguibles hasta el final. Los rasgos del neandertal tardío son más marcados que de los anteriores, en vez de haberse difuminado como consecuencia del cruce. Hubo intercambios biológicos.
y es posible que también culturales, pero ninguna de las especies dejó de ser ella misma, distintiva, reconocible en su biología, su aspecto, sus adaptaciones específicas, su nicho ecológico a lo largo de su historia evolutiva. Creo que este es el mejor ejemplo de que la hibridación no colisiona necesariamente con el concepto de especie. Bueno, Herkovich dice que el debate continuará. Dice, estamos excavando en otra de las 3 cuevas en Israel, donde hemos encontrado fósiles humanos que van a aportar una nueva perspectiva sobre la evolución humana. Continuará. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.